Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? ¿Cuál es la situación del Poder Judicial en la Venezuela de hoy en día? De eso vamos a conversar con nuestra invitada en la jornada de hoy, en el día de hoy, la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Ella fue juez de carrera, llegó a ser magistrada del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal y aunque le correspondía la jubilación, pues en lugar de ser jubilada en el momento en que fueran escogidos los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pues la Sala Constitucional determinó que no, que se iba jubilada porque había cumplido su periodo de 12 años, pero los suplentes, a quienes también se le habían vencido el periodo, pues pasaban a ser magistrados principales. Este es un ejemplo de cómo se administra la justicia en Venezuela y de eso vamos a hablar precisamente con ella. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Hace una semana aproximadamente se presenta un escándalo a nivel nacional que involucra a las diferentes ramas del poder público, que fue la detención del general Hugo Carvajal en Aruba. En el movimiento que se hace a nivel de gobierno hay un movimiento por parte del Poder Judicial en manos de la Sala Constitucional que decide resolver un amparo con lugar a favor, una especie de habeas corpus, a favor del general Carvajal, a pesar de que su detención era en Aruba. Quiero que comencemos con ese aspecto porque ¿dónde está la administración de justicia que llega a esos extremos? Sí, es muy bueno que lo hayas planteado porque esa es una demostración palpable de una administración de justicia fanática, por así decirlo, porque la Sala Constitucional concretamente llega siempre en auxilio del Ejecutivo o del Legislativo con unas decisiones que yo llamo tipo ambulancia, que llegan en el momento preciso para decir lo que el gobierno quiere oír. En ese caso, como tú bien lo dices, era como una especie de habeas corpus a favor de este señor Hugo Carvajal, que además estaba detenido en un territorio extranjero, es decir, fuera de la jurisdicción venezolana. Eso fue absolutamente descabellado, además no tenía ninguna vigencia como decisión y lo que demostró fue el desespero del régimen por la captura de este señor que preocupó tanto al Ejecutivo, que acudió como siempre a la Sala Constitucional, que es quien realmente gobierna en Venezuela, para obtener una decisión de esa naturaleza. ¿Por qué es la Sala Constitucional la que gobierna en Venezuela? Bueno, porque en Venezuela hace tiempo que no tenemos constitución. En Venezuela no tenemos constitución, sino Sala Constitucional. Porque en Venezuela la Constitución dice lo que la Sala Constitucional quiere que diga. Entonces la Sala Constitucional, en lugar de interpretar la Constitución como es su función constitucionalmente, yo digo que lo que hace es traducírnosla y la pone a decir lo que a ellos, y por ello me refiero al régimen, les conviene que diga. Y es así como nosotros vemos ese recurso de interpretación a cada momento para, por ejemplo, en el caso de María Corina, hicieron lo mismo. También vi una decisión la noche anterior al día que definitivamente le pidieron entrar en la asamblea y una decisión de la Sala Constitucional diciendo algo con un recurso de interpretación que en nada cambiaba la situación, pero sin embargo se apoyaron en eso y se vieron fortalecidos en la asamblea para impedir la entrada de María Corina, que hasta hoy sigue siendo diputada porque no se le allanó la inmunidad, porque no se le hizo antejuicio de mérito y porque tiene todos sus derechos de acuerdo a la Constitución. Usted califica a la Sala Constitucional de fanática. ¿Qué conceptualiza bajo el término fanático y cuáles son las consecuencias de tener una Sala Constitucional fanática? Bueno, en primer lugar, los jueces tienen que ser ponderados, tienen que ser neutrales, tienen que ser objetivos. Y esta es una sala que está compuesta por unos magistrados que evidentemente están parcializados. Y para verlo solamente se necesita leer las decisiones y observar también el momento en que se producen, que es lo que venimos comentando hasta ahora. Doctora, usted vivió una época del Tribunal Supremo de Justicia de diferentes tormentas. Quizás al principio no era tan inclinada el máximo tribunal del país hacia el oficialismo, pero después se fueron acomodando las piezas. ¿Cómo se maneja la administración de justicia? Usted que lo vivió y fue víctima de ello. Bueno, te voy a decir que lamentablemente la administración de justicia en Venezuela hace tiempo que desapareció en lo que significa esa expresión, porque aquí lo que hay es una utilización de los tribunales
incluido el Tribunal Supremo de Justicia, para la persecución política y para la criminalización de la disidencia. Se ha utilizado además el Tribunal Supremo en especial para apoyar una presunta ideología del régimen, llevándolo a extremo en que nosotros vimos que cuando fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Estela Morales, cuestionaba la independencia de poderes. No le parecía que se justificaba. Nosotros hemos sido visitados por magistrados de Cuba y hay una fuerte tendencia a llevar el Poder Judicial en ese sentido y en esa orientación. Por ejemplo, poniendo unos tribunales municipales que estarían encargados de su gestión únicamente abogados chavistas graduados de universidades bolivarianas y que conocerían nada menos que delitos que tienen penas asignadas de 8 años y menos o hasta 8 años de prisión. De manera que claramente se ve que la Administración de Justicia está siendo utilizada por el régimen políticamente. Si esta es la realidad, si la Administración de Justicia es un instrumento político del régimen, el ciudadano común y corriente se puede someter a la Administración de Justicia. O sea, ¿cuál es la recomendación de ustedes? Por ejemplo, si a alguien le quieren llevar una causa, un juicio y demás, me escapo, me presento, ¿qué chance tiene? Mi recomendación siempre es, ni se le ocurra pensar que usted en un tribunal en Venezuela va a obtener justicia. Con honrosas excepciones, porque siempre las hay, los jueces venezolanos están todos o intimidados o agradecidos. Intimidados por el efecto Affiuni, que ya nosotros conocemos, de temer ser no solo destituidos, sino hasta detenidos por una decisión, o agradecidos porque saben que están ahí sin llenar los requisitos para el desempeño del cargo. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que en la práctica no va a ser la justicia la que se va a imponer, sino el interés que en el momento pueda haber del gobierno o de alguna persona en particular en ese caso. Si una persona, desde su punto de vista, ni se le debe ocurrir presentarse ante la Administración de Justicia, ¿cómo resuelve su situación? Porque puede ser una persona perseguida, declarada en rebeldía, en diferentes estatus, incluso con persecución internacional, porque no se presenta a la Administración de Justicia en Venezuela, pero si se presenta también pierde. Entonces, ¿cómo puede un ciudadano común y corriente encontrar justicia? Sí, tú estás planteando la situación terrible que significa no tener instancias a las cuales acudir en materia judicial. Y eso es un problema prácticamente sin solución. La solución es de naturaleza práctica. Es decir, la persona o enfrenta a los tribunales como hizo Leopoldo López, con los resultados que ya hemos visto. ¿Resultados cuáles son? Bueno, una cárcel injusta a la que se le agregan restricciones que no están en la ley ni en la Constitución, con visos de tortura, unos allanamientos en la madrugada con golpiza y robo, de los cuales los responsables nunca son investigados, porque eso era lesiones y robo. Sin embargo, eso ocurre dentro de una cárcel en la cual la entrada está totalmente restringida. Entonces, en esas condiciones, la persona tiene que hacer una solución de tipo fáctico, o ingresa a la resistencia, ¿verdad?, y lucha desde afuera o desde adentro del país por aquello en lo cual cree, esperando un mejor momento para que la justicia se imponga, o, lo que yo no recomendaría nunca, entregarse a estos jueces que no se atreven a decidir. Estamos poniendo el ejemplo de Leopoldo López, pero hay otros ejemplos de situaciones similares en cuanto al resultado que no se habla de entrega. Jóvenes estudiantes que han sido agarrados en la calle, incluso sin la comisión de delitos, porque cuando uno ve, por ejemplo, los jóvenes que fueron detenidos frente al proyecto de las Naciones Unidas o en las Mercedes, ellos estaban acampando, en una situación de protesta, pero estaban simplemente acampando. Se los llevan, les hacen una simulación de delito, los detienen e incluso llega al extremo que un tribunal determina, bueno, en este caso la Fiscalía no presentó suficientes evidencias, sobreseo la causa de manera temporal. Tienes 8 días para que acomodes lo que no hiciste y mientras tanto sigues preso. Sí. Entonces, ¿cómo queda allí? Porque ellos no se entregaron, a ellos los buscaron. Exacto. Bueno,
Esa es una demostración palpable de uno de los aspectos más preocupantes de lo que tenemos en la Administración de Justicia, porque en Venezuela se cumple pena anticipada. Es decir, las personas son detenidas con una presunta imputación, como tú acabas de decir, se le da todo el tiempo del mundo a la Fiscalía para que busque la manera de incriminarlos, porque realmente no han cometido ningún delito, ni está probada la existencia de delito alguno, y las personas permanecen privadas de su libertad. El caso de los estudiantes es particularmente preocupante porque ellos no estaban cometiendo delito, pero el tiempo que se le da a la Fiscalía es para que vea cómo hace para presentarlos como imputados de la comisión de algún delito. Y también se acude a figuras ya preestablecidas, seguramente tú te habrás dado cuenta y quienes nos escuchan, de que esta asociación para delinquir, por ejemplo, es un delito que no falta en ninguna de las imputaciones. Y eso lo hacen porque tiene una pena alta y saben que con eso presuntamente asegurarían la negación de una medida sustitutiva de la privativa de libertad. Porque el punto con los estudiantes, fíjate cuál es. Más de 20 estudiantes están todavía detenidos. Eso lo sacó del juego, por así decirlo, del juego de la disidencia política. Y los otros, los que salieron en libertad, están bajo caución. Tienen una libertad disminuida. Tienen que estar presentándose periódicamente ante los tribunales y tienen restricciones de otro tipo, como por ejemplo comunicarse con los medios, dar información y ese tipo de restricciones que los hace prácticamente inexistentes en la vida diaria política de Venezuela. Doctora, uno de los mecanismos que siempre existió ante situaciones similares, no la que vivimos en Venezuela, la que se ha vivido a lo largo de la historia, fueron mecanismos internacionales. Por ejemplo, a nivel latinoamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en casos como el de Perú con Fujimori o en algunas dictaduras tomaron decisiones importantes que tuvieron que ser acatadas por la Administración de Justicia de cada país en particular. Como usted sacó a colación el ejemplo de Leopoldo, quiero también llamarlo, porque a propósito de una inhabilitación, la Corte Interamericana falló a favor de Leopoldo López y sin embargo el Tribunal Supremo de Justicia dijo: tú te estás metiendo en mi jurisdicción, no te hago caso. Si tú te rebelas hasta una instancia internacional y no hay presión política de la comunidad internacional para que se acate la decisión, ¿qué le queda al ciudadano? Bueno, eso es precisamente el problema principal nuestro. Yo creo que nosotros tenemos que entender que el problema de Venezuela es el problema nuestro, de nosotros los que vivimos aquí. Y somos nosotros los que tenemos que imponernos para exigir nuestros derechos. Fíjate, tú acabas de poner ese ejemplo de Leopoldo, que es muy lamentable, donde la Sala Constitucional de nuevo nos gobierna, porque es la que decide. Esto se acata, esto no se acata, aquí eso no vale, esta jurisdicción es mía absolutamente y me salgo de la jurisdicción internacional. Pero si vamos más allá o más acá, con lo de Carvajal, por ejemplo, la mayoría de los venezolanos, o casi todos, esperábamos que un país como Holanda, por ejemplo, no actuara de la manera que en definitiva actuó. Y se produjo una decisión tan contradictoria como la que tuvimos, donde se dijo: sí, tiene inmunidad, pero aquí no puede entrar más, o sea, es persona no grata. Es una decisión completamente absurda y que nos dejó a nosotros, por lo menos a mí, con la clara comprensión de que nosotros, de los demás países, no debemos esperar ayuda en el sentido de obtener la independencia en el Poder Judicial, la obtención de la justicia y la culminación positiva del ejercicio de nuestros derechos. Eso tenemos que lucharlo nosotros aquí adentro, cada día con los medios que tenemos, con la Constitución en la mano. Doctora, por lo que usted ha dicho, solamente queda el camino de la rebeldía. Y si queda el camino de la rebeldía, ¿no es apartarse de la Constitución? Yo pienso que nosotros ya no estamos en oposición, sino en resistencia. Y yo creo que el camino es la resistencia. ¿Cómo se aplica la resistencia? La resistencia se aplica protestando cada atropello que se hace de la Constitución como nosotros lo vivimos en el día a día, no eximiéndose de ejercer el derecho por pensar que no nos los van a atender
y que no nos van a oír, ¿verdad? Y buscando las maneras de hacer esas exigencias en una forma fuerte con la unión de todos nosotros, no solo los venezolanos, de todos los que vivimos en Venezuela, de los inmigrantes que aquí vinieron y que fueron acogidos oportunamente cuando venían de situaciones terribles de sus países, de los hijos de ellos que han crecido con nosotros y de todos los que hemos llevado a Venezuela adelante todo este tiempo. Yo creo que lo importante es no entregarse. Doctora, ¿cómo se ejerce la resistencia si, por ejemplo, en el caso reciente de los estudiantes, fueron agredidos a mansalva por parte de las autoridades del Estado, incluso utilizando mecanismos prohibidos en convenciones internacionales que violan los derechos humanos, en lugar de perdigones, si se pudiera permitir, bajo la lupa, la utilización de perdigones sustituidos por metras, con gases lacrimógenos vencidos, tóxicos, con resultados fatales en más de 40 casos, sin que haya una investigación seria, sin que haya sanciones, cuando los culpables están en libertad, cuando algunos se fugaron o les facilitaron la fuga. ¿Cómo se resiste ante esa realidad cuando el poder es desigual, la capacidad de enfrentarlo? Sí, hay que, como tú lo dices, no es fácil. Hay que reformularse y hay que buscar otras formas de participación que no signifiquen exponerse de la forma que se expusieron nuestros estudiantes, por ejemplo, en esas manifestaciones con los resultados dichos. Por ejemplo, las asambleas de ciudadanos, las manifestaciones oportunamente, la exigencia de nuestros derechos y no dejar de acudir a la jurisdicción internacional que tenga de todas maneras la capacidad de juzgar lo que está pasando aquí adentro, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, porque ese momento va a llegar en que van a tener que rendir cuentas los que hoy atropellan haciendo uso de una justicia parcializada ante una justicia penal internacional. Me quedan 3 minutos, doctora. Usted, toda una carrera en la materia penal. ¿Cree que se ha configurado el delito que permita ir a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, tortura, lesa humanidad, genocidio? ¿Alguna figura usted considera que se ha aplicado en Venezuela? Sí, yo creo que se ha configurado la persecución sistemática, porque durante todo este año ha habido una persecución sistemática y una criminalización de la disidencia que nos ha llevado a estos casos que nosotros hemos comentado hoy. Ahí tienes a Simonovic, ahí tienes a Leopoldo López, tienes a los estudiantes, tienes a los que están con anuncio de privativa de libertad y que no decidieron no hacerle frente, no entregarse pues a la cárcel y al atropello. Yo sí creo que nosotros ya tenemos como para eso. ¿Y quiénes, desde su punto de vista, serían responsables ante la Corte Penal Internacional? ¿Puede individualizar? Bueno, los que han dirigido y los que han ordenado esas acciones. Yo creo que el Ejecutivo tiene una gran responsabilidad. O sea, el presidente de la República. El presidente cuando ordena o anuncia o sugiere lo que debe hacerse, quién debe ser perseguido, cómo y por qué. También la Sala Constitucional con sus interpretaciones ad hoc y oportunas para que se pueda hacer lo que el Ejecutivo quiere, y también los que hayan decidido, los jueces, que hayan decidido en esas causas de persecución por criminalización de la disidencia. ¿La Fiscal General de la República? También igualmente. ¿La Defensora del Pueblo por omisión? Por omisión, absolutamente. ¿Los militares que han estado al frente de algún tipo de enfrentamiento? Claro que sí, porque ellos tienen responsabilidad personal de sus acciones. ¿Quién se salva entonces de ir a la Corte Penal Internacional desde su punto de vista? Yo creo que aquí el problema es de probar individualmente la responsabilidad de cada quien de todos esos sectores que nosotros hemos nombrado hoy, y se salvaría solamente los que hubieran actuado conforme a derecho. ¿Cree que hay alguna figura, o por lo menos que públicamente haya demostrado que actúa conforme a derecho en esferas de poder? Me queda un minuto apenas. Bueno, de verdad que me haces una pregunta muy difícil de contestar, porque si hago un repaso de la actuación de los poderes públicos, de la Asamblea, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Defensoría, no encuentro a nadie que esté exento. En 30 segundos que me quede voy a sacar un ejemplo para comparar. Cuando el expresidente Pérez se le juzgó, se arrastró con él a exministros porque habrían firmado puntos de cuenta. O sea, aunque no hubieran dado la instrucción, se hicieron solidarios. El gabinete cae en situación similar
por no enfrentar la posición del presidente Maduro, que según usted es reo de la Corte Penal Internacional? Yo creo que todo el que apoya una conducta que no está ajustada a derecho y a la Constitución es culpable en mayor o en menor medida. Unos serán autores, otros serán cómplices, otros serán encubridores, pero todo el que conoce que una situación es contraria a derecho y no se opone es responsable. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Blanca Rosa Mármol de León, en lo que la gente pregunta.